Que hemos denominado el curso de debido proceso en sede administrativa, ¿no? Nuevamente nuestro agradecimiento al Congreso de la República, al Centro de Estudios y Capacitación del Congreso de la República. Esta es la tercera sesión. Vamos a tocar el tema de las garantías sustantivas, las garantías materiales. Yo he tratado, y seguro se nos van a alcanzar, darles un artículo pequeño que publiqué hace algunos años en una revista de Gaceta Jurídica, que trata un poco sobre el hecho de que no podemos leer debido proceso en sede administrativa solo a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y creo que esa es la conclusión de este curso en estricto, ¿no? Estamos hablando de garantías y derechos que contienen el debido proceso en sede administrativa, más allá de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces hay que hacer una interpretación constitucional del debido proceso en sede administrativa y entender y comprender algunas de sus garantías, algunos de los principios que están dentro de su contenido, ¿no? Así que seguro ya se los van a alcanzar más adelante. Y luego, bueno, hemos entregado algunos ejemplares del libro de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. Es un tema muy importante que todos conozcamos y sabemos cómo comportarnos frente a esa ley de transparencia y acceso a la información, que, como les digo y les dije en la sesión pasada, están cumpliendo 10 años, ¿no? Como siempre hacemos, y bueno, lo hemos hecho la sesión pasada, vamos a recordar algunas conclusiones de la segunda sesión, ¿no? En la sesión anterior, bueno, empezamos señalando que el debido proceso en sede administrativa era un derecho fundamental, un derecho humano, y que presentaba dos dimensiones, ¿no? Una dimensión procedimental, una dimensión formal y una dimensión sustantiva material. En la sesión pasada abordamos el tema de las garantías formales o procedimentales de este derecho, que no es, como les dije, otro derecho. El derecho al debido proceso es uno solo, simplemente que ha extendido su ámbito de aplicación a ámbitos como el procedimiento administrativo. Entonces, especificamos o señalamos que las garantías formales o procedimentales del debido proceso en sede administrativa eran de dos tipos, ¿no? Un primer gran grupo, que eran los generales, que eran aplicables a cualquier procedimiento administrativo, y los que llamábamos específicos o garantías específicas, que tienen que ver con procedimientos específicos, por ejemplo los disciplinarios, los sancionadores, ¿no? Ahí hay una lógica particular que no necesariamente se aplica a todos los procedimientos administrativos, que están básicamente enfocados a temas sancionadores disciplinarios. Y luego entramos a analizar principalmente tres garantías procesales, tres garantías formales del debido proceso en sede administrativa. En primer lugar, abordamos el tema del plazo razonable. Explicamos que el Tribunal Constitucional ha recogido criterios de la Corte Interamericana y esta a su vez del Tribunal Europeo, estableciendo algunos criterios para evaluar si se ha cumplido o no con un plazo razonable. No olvidemos, por ejemplo, el tema de la complejidad del asunto, la complejidad del caso, es un primer criterio. Un segundo criterio tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la administración. En tercer lugar, el comportamiento que ha tenido el administrado, es decir, si ha tenido o no una actuación obstruccionista. Y en cuarto lugar, el efecto que genera la demora en la situación jurídica del administrado, ¿no? Es decir, hay que valorar en cada caso concreto cuánto se está afectando, ¿no? Recordemos el caso de esta comunidad indígena que esperó más de 9 años para poder ser titulado, e inclusive luego de esos 9 años no obtuvo la titulación. Por el contrario, salió una ley que declaró en Reserva Nacional sus territorios. Entonces, evidentemente, hay un efecto digamos, directo sobre la situación jurídica de estas personas. La otra garantía procesal que abordamos tiene que ver con el tema de la motivación, muy importante, que como ya les dije es un arma principal de defensa tanto de un juez como de cualquier funcionario público cuando emite una resolución. Recordar principalmente que la motivación no solo es un derecho fundamental de las personas, sino también es una obligación ineludible de la administración y en general de cualquier ente de la administración, del Estado en general. Ya les mencionaba que la motivación es el mejor mecanismo de defensa frente a un cuestionamiento de una decisión.
Y finalmente abordamos la garantía procesal de la contradicción y revisión judicial, ¿no? Mencionaba que en sede administrativa no hay esta obligación de doble instancia, como lo hay en el ámbito judicial. Aquí básicamente lo que se garantiza es que la persona pueda cuestionar la decisión de la administración, es decir, si no estoy conforme con lo que ha decidido la administración, pues yo tengo la posibilidad de cuestionarlo, pero este cuestionamiento, esta contradicción está sujeta a la organización de la administración, que como les decía puede ser de una sola instancia, podría ser dos instancias, lo cual ameritaría que yo pueda apelar, pero si solo tengo una instancia, cabría solo reconsideración, pero como la reconsideración es optativa, me puedo ir al Poder Judicial de frente, como se diría, ¿no? O sea, inmediatamente tomada la decisión de la administración, no voy por reconsideración y solicito la revisión judicial de ese acto administrativo. Entonces, esos fueron, digamos, los 3, 4 garantías procedimentales, formales, que abordamos con relación al debido proceso en sede administrativa. Y el día de hoy, como se los mencioné también al inicio y la sesión pasada, vamos a abordar las garantías sustantivas o materiales del debido proceso en sede administrativa. No olvidemos, y esto simplemente para recordar, que las garantías procedimentales... Sí. Tenía una duda respecto a lo que era el DMCD, que fue modificado por el decreto respectivo 1029. ¿Qué significa? Que ahora la administración puede sancionar al administrado 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Por la misma infracción, por ejemplo, un tema municipal, el administrado no tiene licencia de funcionamiento, entonces la administración lo multa y lo vuelve a aplicar, ¿no es cierto? Entonces eso está permitido por el decreto legislativo de 2019, igual en el tema de notificaciones, ¿no es cierto? Entonces ahora la administración notifica al administrado, pero el administrado no fue notificado realmente y vale la palabra de la administración. Y igual el tema de servicio positivo, que modificó el 1029, lo cual perjudica al administrado. En conclusión, el 1029 ha sido una norma perjudicando totalmente al administrado, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, muchas gracias y, por la pregunta también con relación a esta norma. Yo personalmente creo que las normas tienen que leerse e interpretarse de acuerdo al ordenamiento constitucional. Evidentemente lo que usted indica es cierto, la norma se podría interpretar en el sentido que posibilita a la administración darle doble sanción y que no es necesario que finalmente el administrado esté notificado realmente porque el procedimiento puede seguir si inclusive no ha sido, o por lo menos no se evidencia una situación de real notificación. Sin embargo, yo tengo mi reparo si es que es posible aplicarlo en ese sentido interpretativo, ¿no? Yo creo que habría que controlar de alguna forma la constitucionalidad de lo que dispone esa norma y establecer lo que las reglas constitucionales determinan, ¿no? Y es que no puede haber doble sanción por un mismo hecho, es decir, lo que cabría es poderle sancionar sobre esos mismos hechos protegiendo otro bien jurídico. No olvidemos que para el nebis in idem hay una necesidad de triple identidad, ¿no? Es decir, que sea el mismo sujeto, ¿no? Que sea el mismo hecho que se está cuestionando, y también el hecho de que se busque proteger o cuidar un mismo bien jurídico, ¿no? Es decir, esa es la triple identidad: sujeto, objeto y bien jurídico. Esa es la triple identidad para que pueda existir nebis in idem, ¿no? Este decreto, efectivamente, como usted señala, se interpretaría en el sentido que no importa la triple identidad porque la administración podría sancionar en varias ocasiones por un mismo hecho, pero yo creo que haciendo una interpretación conforme a la Constitución, que es lo que nos dice siempre el Tribunal Constitucional, que solo se podría sancionar por una segunda vez por un mismo hecho cuando se protege otro bien jurídico. Ahí evidentemente de repente no es lo más no ha sido lo más adecuado dar una norma en ese sentido tan interpretativo, tan amplio, que genera una situación de confusión, ¿no? Y evidentemente la notificación, como hemos visto, al consignar las garantías procesales del debido proceso en sede administrativa, la notificación es clave. ¿Yo cómo me puedo defender si es que no sé de qué me están acusando? ¿Qué mecanismos voy a emplear de defensa si es que no sé cuál es realmente el hecho que se me está imputando?
De ahí que es importante que se preserve la real notificación de la persona y que no se salte esta etapa tan importante de un procedimiento administrativo. Quizás eso fue un poco la respuesta a la pregunta que mencionaba. Y vamos un poco retomando el tema de la sesión de hoy día. Simplemente recordar, las garantías procedimentales o formales tienen que ver con el desarrollo de las etapas en el que se va a desenvolver un procedimiento, ¿no? Es decir, que se cumpla con un derecho de defensa, la presunción de inocencia, en fin, todas esas garantías que hemos visto en la sesión pasada. Pero las garantías sustantivas o materiales tienen que ver principalmente con la finalidad del procedimiento o del proceso. En caso de sede administrativa tiene que ver con un procedimiento administrativo. ¿Cuál es la finalidad que se busca con el procedimiento administrativo? Y lo que buscan estas garantías es asegurar esa finalidad. En estricto yo les mencionaba que es que la administración pueda adoptar decisiones justas. Esa es la finalidad, bajo la búsqueda siempre del interés general, la satisfacción general de todas las personas. Y eso lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Pero es importante no olvidar eso, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Esas garantías sustantivas, materiales, es decir, los principios que gobiernan esa final decisión de la administración para asegurar que sea justa, que sea gobernada por racionalidad y proporcionalidad, y que finalmente respondan a un interés general, ¿no? A un interés que satisfaga a todas las personas. Esas son las garantías sustantivas, de una forma muy sencilla, de manera de explicar. En segundo lugar, vamos a abordar algunos de las garantías sustantivas. Como les mencionaba, el tiempo siempre es un poco complicado, y ahí que vamos a abordar principalmente 3-4 garantías, ¿no? Dependiendo cómo lo interpretemos razonabilidad y proporcionalidad. Una primera garantía sustantiva clave es el tema del principio de legalidad. Vamos a ver cuál es el ámbito, el contenido, a partir de algunos casos puntuales, tanto del tribunal como de la corte, que son, digamos, los tribunales vinculantes tanto en sede administrativa como en sede judicial. Luego vamos a abordar el tema del principio de interdicción de la arbitrariedad, que implica cómo entenderlo, si es lo mismo o no de razonabilidad. Mucha gente confunde, o si es o no lo mismo que motivar, si digamos la obligación de motivar engloba el principio de interdicción de la arbitrariedad, o es al revés, la interdicción de la arbitrariedad engloba la obligación de motivar. Eso lo vamos a ver también el día de hoy. Y finalmente, una garantía clave en general en cualquier decisión, no solo administrativa, sino en cualquier decisión que adoptan los órganos de la administración pública y en general cualquier entidad del Estado, son los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Siempre se menciona que esa decisión no es razonable, no guarda proporcionalidad, pero aquí vamos a hacer un distingo, una precisión a partir de lo que el tribunal nos dice. Es lo mismo, razonabilidad y proporcionalidad son lo mismo. Y vamos a ver cómo el tribunal hace una distinción muy peculiar al respecto. Y bueno, siempre finalmente las conclusiones con relación a la sesión que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Entonces ingresamos a explicar, hacer una mención muy, digamos, sucinta, básicamente para que ustedes puedan comprender cuál es el ámbito de las garantías sustantivas, quiénes comprenden, quiénes estarían incluidas dentro de las garantías sustantivas o materiales del debido proceso en sede administrativa. En la misma lógica que las garantías procesales o procedimentales o formales, particularmente yo las divido en dos, porque evidentemente hay procedimientos distintos en sede administrativa, ¿no? Pero hay garantías que se aplican a cualquier procedimiento administrativo y hay garantías específicas que tienen que ver mucho más con determinados procedimientos administrativos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las garantías sustantivas generales, tenemos este principio de legalidad que vamos a desarrollar con mayor detenimiento, que en estricto, y debe entenderse de esta manera, como el respeto a la supremacía de la Constitución política. Muchos en doctrina le llaman el principio de, más que de legalidad, sino de constitucionalidad. Se prefiere mantener el nombre legalidad porque es, digamos, el origen por el cual nació este principio, es de legalidad, de respeto al sistema de fuentes del derecho, el respeto al derecho y en este caso a la norma suprema que es la Constitución política, de ahí la necesidad de llamarlo también un principio de respeto a la supremacía de la Constitución, pero en estricto es, digamos, tradicionalmente lo que se ha venido llamando como principio de legalidad. Lo que pasa es que el principio de legalidad ha venido acompañando la evolución del Estado, ¿no?
Y en cierto momento el Estado, digamos, el eje clave por el cual se movía el Estado era la ley. Y de ahí se llamó y tomó el nombre de principio de legalidad. Pero cuando pasamos a un Estado constitucional donde el centro es la Constitución y la interpretación que se hace de la misma, pues la administración, como cualquier otro ente, está vinculado a eso. Y entonces lo que debe respetar es el marco constitucional en principio, la supremacía de la Constitución. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver con mayor detenimiento. Luego está el principio de interdicción de la arbitrariedad, que ya les comenté. Vamos a ver si es lo mismo que motivar o la obligación de motivar. ¿Qué implica algo arbitrario? ¿Qué implica? Y aquí tiene que ver mucho la discrecionalidad también. En tercer lugar tenemos el derecho a la no discriminación, es decir, cuando se genera un procedimiento administrativo, la actividad de la administración no puede hacer distingos donde la ley no hace distingos. No puede tratar de forma desigual a dos personas que concurren con las mismas condiciones a un procedimiento administrativo. La administración no puede hacer un distingo donde no corresponde o donde la ley no se lo habilita, no se lo permite para hacer un determinado distingo. Y luego, bueno, yo he separado porque personalmente yo creo que son dos cosas distintas, el principio de razonabilidad y luego el principio de proporcionalidad. La razonabilidad tiene que ver más con la decisión que se adopta, finalmente la decisión que se adopta, y la proporcionalidad tiene que ver con esas etapas para adoptar esa decisión. Como vamos a verlo con más detenimiento adelante. Y esas son las garantías de orden general, que les digo, garantías sustantivas de orden general que se aplican a cualquier procedimiento administrativo. En todos hay que no discriminar, hay que cumplir la legalidad, hay que ser razonables, hay que ser proporcionales y hay que evitar caer en arbitrariedad. Pero luego tenemos las garantías especiales, ¿no? Que es, como les digo, principalmente enfocados a procedimientos administrativos, disciplinarios, sancionadores, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la legalidad sancionatoria, ¿no? Es decir, a mí no se me puede sancionar por algo que no está previamente establecido en una ley. Y luego vamos a ver, a partir de un caso concreto, cuáles son esos requisitos para que se cumpla la legalidad sancionadora. Pero en estricto y de forma muy breve es eso. A mí no me pueden sancionar ni investigar por un hecho que previamente no haya sido establecido como una infracción en una ley. Ese es el principio de legalidad sancionatoria. Un subprincipio, pero que ha cobrado bastante relevancia y que está muy ligado al tema de la legalidad sancionatoria, inclusive el tribunal lo comprende como un subprincipio, es el principio de tipicidad, ¿no? Es decir, que esa infracción que está previamente determinada en una ley tenga un nivel de precisión que sea comprensible de su simple lectura, más o menos, en esos términos lo dice el Tribunal Constitucional. Es decir, no me pueden poner una infracción con términos abiertos, esto de la buena reputación, esto de levemente, ¿qué implica levemente? ¿Qué implica buena reputación? Hay que llenar de contenido. Lo que pide el tribunal es que las infracciones estén tipificadas a un nivel de precisión lo suficientemente comprensible para cualquier ciudadano. Si no, es un poco complicado y es cuestionable que se apliquen infracciones que tienen términos abiertos. Eso es el principio de tipicidad, ¿no? Que esa infracción esté a un nivel de comprensión totalmente perceptible para cualquier ciudadano. De lo contrario, se estaría incumpliendo y observando este principio. Luego tenemos el principio de inmediatez, que cierta doctrina no lo engloba dentro de un debido proceso en sede administrativa. Yo creo que sí es importante porque puede generar un quiebre del procedimiento, es decir, finalmente que la decisión sea que se tenga que archivar el proceso por un tema de inactividad de la administración. Les explico brevemente qué es la inmediatez. La inmediatez es la posibilidad que tiene la administración, a partir de haber conocido alguna comisión de alguna infracción, de sancionar a una persona. Pero la inmediatez tiene que ver con esa diligencia para sancionar de manera oportuna y célere a una persona, ¿no? No es posible, por ejemplo, que la administración tome conocimiento el día de hoy de la comisión de una infracción porque un órgano de control se lo pone en conocimiento, porque detecta a partir de una fiscalización posterior o porque simplemente lo advierte a partir de digamos, el procedimiento normal de revisión de la administración, y la administración se tome 2 años, 3 años en sancionar esa conducta, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha desarrollado con bastante detenimiento el Tribunal de Servicio Civil, Servir. El tribunal también en algunas sentencias ha abordado el tema de inmediatez.
pero tiene que ver fundamentalmente con esa diligencia de la administración y esa oportunidad y esa celeridad que debe tomar la administración para resolver una imputación a un administrado, a un ciudadano. Es decir, si la administración conoce que alguien ha cometido una infracción, tiene que tener una diligencia lo suficientemente célere y oportuna para poder sancionar lo más rápido posible. Si se extiende demasiado esta posibilidad de sanción de la administración, se está incumpliendo el principio de inmediatez. Y cualquier administrado puede cuestionar la vulneración de este principio, como de hecho hay miles de casos a nivel del Tribunal de Servir, que por incumplimiento del principio de inmediatez lo que se hace es castigar a la administración y se quiebra todo el procedimiento administrativo, en este caso sancionador disciplinario, y dice que ya la administración no tiene la posibilidad de sancionar, que el plazo ha excedido demasiado para poder hacer una sanción frente a una comisión de una infracción. Eso es de manera muy sencilla, un poco explicativo lo que implica el principio de inmediatez, que como les digo yo de manera muy personal lo tomo como un principio o como una garantía sustantiva especial. Yo creo que marca mucho finalmente la decisión que se adopta en sede administrativa. Luego tenemos un principio también clave en sede de derecho sancionador, que es el principio de culpabilidad, ¿no? En términos muy concretos, la culpabilidad tiene que ver básicamente con este nexo lógico que debe existir entre la comisión del hecho y la persona que está siendo imputada. Tiene que haber una relación directa entre ese hecho que se está advirtiendo como una infracción, que se ha advertido como una infracción, y el sujeto que está siendo imputado. Esa línea de conexión entre el sujeto y el comportamiento es el principio de culpabilidad. Si no hay una relación directa, lógica, entre el sujeto y el comportamiento, se estaría quebrando y se estaría inobservando el principio de culpabilidad. De forma mucho más técnica y un poco más, digamos, a nivel ya comparado, la culpabilidad, por ejemplo, en Colombia es muy semejante a la teoría de la imputación del delito en el derecho penal. Así como en derecho penal hay el dolo y la culpa, la culpabilidad, digamos, genera esta situación de revisión de la voluntad del sujeto que está siendo investigado. Es decir, bajo la culpabilidad se tiene que ver qué intención, qué voluntad tuvo el administrado de incumplir esa norma que genera una infracción. De lo contrario, si no hay ese mínimo de voluntad, ya sea por una negligencia o porque finalmente quiso cometer la infracción, se estaría incumpliendo el principio de culpabilidad. Es clave. Yo he visto, lamentablemente no se ha desarrollado mucho en el Perú la culpabilidad. El tribunal, hay muy pocas sentencias que lo han abordado. Servir todavía no lo ha tomado muy en cuenta. Digamos, no hay casos relevantes sobre culpabilidad, pero el tribunal, la Corte Constitucional colombiana y los tribunales administrativos colombianos desarrollan mucho la culpabilidad para advertir si realmente un administrado puede ser o no sancionado. Es decir, verifican la voluntad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la proscripción de la responsabilidad objetiva en sede administrativa. O sea, y la gran pregunta es, ¿se me tiene que sancionar solo por incumplir la norma, a pesar de que yo de repente no he tenido la intención de cometer esa infracción? Lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico no es tan preciso de proscribir la responsabilidad objetiva, y yo creo que si se quisiera proscribir, realmente existiera la necesidad de proscribirlo como tiene que ser, porque es un poco la evolución en el derecho comparado. La culpabilidad marca un importante hito para justamente proscribirlo de manera efectiva. Es decir, solo se puede sancionar a un administrado bajo las reglas de la culpabilidad si es que se advierte un mínimo de voluntad de cometer la infracción, ya sea porque se advierte una negligencia, ¿no?, evidente, tuvo que tomar las precauciones, se le pasó el plazo, no lo hizo, en fin, o finalmente sí, pues evidentemente cometió un error y no cumplió con lo que se le obligaba, digamos, en su ROF o en el MOF, y generó una situación de daño a la administración o un daño a la persona porque finalmente no se tomó la decisión. Es decir, se advierte este criterio de evaluación de la voluntad del administrado para determinar su responsabilidad. Eso es, de manera muy rápida y sucinta, el principio de culpabilidad. Y luego tenemos un principio que el Tribunal Constitucional ha reconocido, que yo creo que debería estar englobado dentro de la intervención de la arbitrariedad, pero que ha habido casos en donde los ha tomado de manera muy particular,
es el principio de congruencia, ¿no? Esta necesidad de que haya una conexión lógica entre lo que se está discutiendo y lo que se va a resolver. No se puede pues estar procesando a alguien por llegar tarde y lo sancionan por sustraer alguna documentación. Es decir, no hay una conexión lógica, ¿no? Tiene que haber una congruencia en relación a lo que se está discutiendo, que se está valorando en el procedimiento y la decisión que se toma. No puede haber, es un ejemplo extremo evidentemente, pero no puede haber esta falta de congruencia de lo que se está discutiendo, de lo que se está abordando en el procedimiento y finalmente la decisión que se toma. Eso es un incumplimiento del principio de control. Y bueno, eso es el panorama muy general. Evidentemente, como les digo y les repito, el derecho al debido proceso en general y en sede administrativa es un derecho que está en constante evolución. Muchos autores llaman a este derecho como el derecho que acompaña la evolución de la humanidad. De ahí que en unos años más adelante, quizás ya no solo sean estas garantías, sean algunos más, o se pueda precisar el contenido de estas garantías y de estos principios. De ahí que es a manera taxativa, pero siempre abierta a que se puedan generar, incorporar nuevos principios, nuevos derechos, tanto de manera procedimental como de manera en la dimensión sustantiva, ¿no? Y bueno, vamos a ingresar al principio de legalidad que ya más o menos habíamos adelantado un poco. Y aquí, básicamente, comentarles el principio a partir de un caso puntual, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido haciendo, un poco para entender de mejor manera la lógica del principio y del derecho que está detrás. Tenemos el caso de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Es un proceso de acción de amparo. De resumen, es comentarles que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tenía un establecimiento para la explotación de hidrocarburos, ¿no? Había determinado que pueda, digamos, establecer un local para justamente verificar o para regularizar el tema de la explotación de hidrocarburos. Y la empresa reguladora, en este caso Ociner, determinó que la municipalidad no tenía la competencia, no había cumplido con los requisitos para justamente establecer este local que veía este tipo de temática. Y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cuestiona la decisión de este órgano regulador y además del tema de la autonomía que invoca la municipalidad, invoca el tema de que este organismo regulador, al cuestionarle el establecimiento de este local municipal, no había tomado en cuenta el principio de legalidad, ¿no? Y fundamentalmente dice que no estaría respetando la norma constitucional, la constitución política. Entonces el tribunal lo que hace pues es evaluar en principio si las municipalidades tienen competencia para abrir ese tipo de locales y si existía la legalidad suficiente para que las municipalidades puedan realizar la apertura de ese tipo de establecimientos. Y con relación al principio de legalidad hace, digamos, una explicación muy importante, que es importante tenerlo en cuenta, que tiene que ver con tres ideas fundamentales que comprenden el contenido del principio de legalidad. Así como en el derecho privado, digamos, lo que regula las relaciones entre privados es la autonomía de la voluntad, la libertad que tienen las personas para negociar determinada situación jurídica o determinado acto jurídico, pero la voluntad es la que gobierna esas relaciones. En el derecho público, y específicamente en el derecho administrativo, la administración se regula por el principio de legalidad. Está sujeto a que sus funciones las desarrolle bajo el manto de la legalidad, ¿no? Es decir, no puede hacer la administración más allá de lo que la ley se lo permite. Distinto en el caso del derecho privado, donde las personas son libres de hacer todo aquello que, salvo la ley, se los prohíbe. Es un juego de menciones, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la administración puede hacer todo aquello que la ley le permite, pero digamos, y no puede hacer más allá. Luego vamos a ver el tema de los márgenes de discrecionalidad
pero en estricto, una primera idea con relación al principio de legalidad es que cualquier entidad de la administración pública tiene que gobernarse bajo el principio de legalidad, que es aquella que determina que solo puede hacer lo que la ley se lo permite, y no puede generar funciones si es que la ley no se lo permite, no puede ampliar funciones si es que la ley no se lo permite, y no podría, ejercer funciones sobre competencias que de repente la ley no se los ha permitido. Entonces, eso es una primera idea que dice el Tribunal Constitucional, y que lo remarca cuando dice que las entidades públicas o los entes públicos no pueden entrar al tráfico jurídico ilimitadamente. No es decir, yo porque soy entidad puedo hacer lo que se me da la gana. No, yo tengo un marco normativo que tengo que respetar y las funciones seguir de acuerdo a ese marco normativo. Y luego hace una remisión a la Constitución política. Es decir, y esto ya está, digamos, enmarcado en la Constitución política en el artículo 45, cuando dice que el poder sí, efectivamente emana del pueblo, y que quienes lo ejercen, y en este caso se está poniendo en entidades de la administración pública, lo tienen que hacer con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Es decir, el principio de legalidad tiene un respaldo constitucional. La administración pública, los entes de la administración pública solo pueden hacer aquello que la ley efectivamente les confiere como función. Si no, estarían incumpliendo la Constitución. Y evidentemente la ley de procedimiento administrativo tiene una norma de desarrollo, tiene un principio que desarrolla este mandato constitucional cuando dice que las entidades de la administración están sujetas al cumplimiento de las funciones de acuerdo a lo que la ley, la Constitución y las fuentes del derecho se lo permiten. De lo contrario, estarían incumpliendo este principio de legalidad. Pero al abrir el artículo 45 y al mencionarles que hay un mandato constitucional que obliga a que la administración, digamos, tenga que respetar este límite de legalidad, no estamos hablando de cualquier ley, ¿no? Es decir, la administración no está sujeta necesariamente a cualquier ley y solo a esa ley, sino que la administración está sujeta en principio a esa ley interpretada conforme a la Constitución y sobre todo también vinculada directamente a la Constitución. Yo cuando les explicaba al inicio del debido proceso, al inicio en la primera sesión, que cuál era la justificación para que la administración también se viera obligada a respetar garantías del debido proceso, era porque finalmente la Constitución vincula a todos, tanto a los jueces como a la administración. Y esto, y el principio de legalidad, digamos, es la concretización de esa vinculatoriedad, ¿no? Cuando la administración va a desarrollar una función, tiene que ver, en principio, que esa función esté regulada en una ley. Y luego tiene que ver si esa función que está desarrollando guarda o no coherencia o concordancia con la Constitución política. Y sobre todo, tiene que, al momento de ejercer sus funciones, inspirarse en los valores que la Constitución, como norma jurídica, se lo establece. De lo contrario, se estaría incumpliendo este principio de legalidad. Entonces, y un poco para aclarar este tema, cuando hablábamos de Estado moderno, de inicios del siglo, la ley era el centro de regulación del derecho público. La ley giraba, determinaba qué podía hacer la administración y eran los límites claros de las funciones que desarrollaba la administración. Cuando pasamos a un Estado constitucional y en el que estamos viviendo, el centro ya no es la ley, el centro es la Constitución política. Y en ese sentido, la administración y esta Constitución vincula a todos. Y como vincula a todos, vincula también a la administración. Entonces, la administración, si bien es cierto, se sujeta a lo que su ley de funciones determina, tiene que también tener una observancia directa a la Constitución, porque la Constitución lo vincula directamente. Entonces, ahí el respeto a la supremacía de lo que establece la Constitución política. Entonces, se ha reforzado lo que es el principio de legalidad, ya no solamente a la observancia directa de la ley, sino que se tiene que observar esta ley conforme a la Constitución y esta ley interpretada bajo este principio de supremacía constitucional, que la Constitución vincula directamente a la administración. Y esto, y el principio de legalidad entendida, como les digo, algunos mencionan que en realidad más que legalidad es un principio de constitucionalidad, porque en estricto lo que se busca es respetar la Constitución de manera directa, tiene que ver mucho con un pilar básico de un Estado constitucional, un Estado social y democrático,
que comprende a la Constitución como una norma jurídica de aplicación directa, ¿no? Eso es importante no olvidarlo. La Constitución ha dejado de ser un programa político, ha dejado de ser una carta inspiradora, ha dejado de ser simplemente una serie de ideas que el ciudadano podría o no tenerlas desarrolladas si es que hay una ley o no que las desarrolle. La Constitución es una norma jurídica y tiene una eficacia directa y tiene una vinculación sobre todas las entidades, sobre los ciudadanos y en general sobre todos. Entonces, la administración ya no solamente tiene que observar su ley, tiene que ver si su ley, a partir de lo que la Constitución, tiene que observar su ley a partir de lo que la Constitución inspira, lo vincula. Eso es, digamos, en estricto el principio de legalidad. Espero que, y bueno, en este caso puntual, la municipalidad de Coronel Portillo, el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda porque verifica que el organismo regulador había cumplido con su legalidad y que al contrario, la municipalidad no había cumplido con ciertos requisitos legales para poder establecer un local municipal que vea este tipo de temáticas. Además, porque este tipo de temáticas responden a una política nacional. Entonces, el organismo regulador tiene la facultad legal, y porque la Constitución también digamos, lo guía, de que tiene que fiscalizar que haya un cumplimiento de ciertos comportamientos de la administración respetando esas políticas nacionales. Entonces, declara improcedente la demanda de la municipalidad y, digámoslo así, constitucionaliza la actuación del organismo regulador. Entonces, eso es en principio en este caso. Y luego vamos a un caso de nivel de Corte Interamericana. Y aquí un poco para poderles distinguir con relación a la legalidad sancionatoria. O sea, el principio de legalidad es una sola en sede administrativa que tiene que ver, como les digo, básicamente con un respeto a la ley y sobre todo a la Constitución. Pero luego hay la legalidad sancionatoria. El tribunal ha distinguido un poco este caso y también lo ha hecho la Corte Interamericana. ¿Y qué implica este principio que también, digamos, se desprende del principio de legalidad en general? Y es que todas las entidades de la administración tienen que respetar esta vinculatoriedad a la Constitución y a las leyes, al sistema de fuentes del derecho en general. De lo contrario, pues viviríamos en una situación de anarquía, cada uno haría lo que considera, no habría un respeto a las leyes y de nada serviría que haya una solemnidad en la proclamación de las leyes si nadie las va a respetar. Entonces, es importante, y esto lo remarca la Corte Interamericana, que todas las entidades de la administración, en general todos, estamos vinculados a la legalidad entendida como ley y constitución, como les mencionaba al inicio. Y en el caso específico, en materia sancionatoria y en materia disciplinaria, la Corte ha dicho, y esto también, como les digo, se repite a nivel del Tribunal Constitucional, que la legalidad sancionatoria se respeta siempre y cuando haya, en principio, una regulación, ¿no? Es decir, aquí hay tres criterios que se tienen que valorar. En principio es que exista la ley, es decir, una ley que determine qué comportamiento va a ser sancionado. En segundo lugar, que ese comportamiento que va a ser sancionado sea previo a la comisión de esa infracción. Y en tercer lugar, el tema de la tipicidad. Y es que el comportamiento que se regula en esa ley, que es previo a la comisión de la infracción, tiene que estar de manera, como les dije, comprensible para todos. Si no es comprensible, estamos incurriendo en una situación de repente de inobservancia de la tipicidad. Entonces, no olvidar que la legalidad sancionatoria y evaluar la legalidad sancionatoria, que ha sido reconocida por el tribunal y que la Corte también viene evaluando, por ejemplo en este caso Vélez-Lorbel versus Panamá, ha mencionado tres criterios que tenemos que tener muy claro. En primer lugar, que exista esa ley, es decir, una ley tiene que regular las situaciones que van a ser materia de infracción o que van a resultar ser sancionables porque generan una situación de infracción. Que esa ley tenga que ser previo al comportamiento del hecho sancionatorio. Es decir, no puede ser pues que me inventen una ley posterior cuando en principio no era una infracción y luego emiten una ley y recién me sancionan con esa ley posterior a la comisión de mi infracción, a la comisión de este comportamiento o digamos a la acción,
y determinan que yo soy responsable, pero yo en principio no sabía que eso era una infracción. Y en tercer lugar, que esa infracción que está regulada en esa ley, que debe ser previa en el comportamiento, tiene que tener un nivel de precisión y comprensión para todo. De lo contrario, también se vulnera la tipicidad y con ello el principio de legalidad. En el caso de Vélez Lor, por ejemplo, contra Panamá, que es del año pasado, una sentencia que he emitido, el señor Vélez Lor es un ciudadano ecuatoriano que estaba, digamos, en Panamá. Él menciona que estaba de paso, digamos, realizando finalmente un viaje hacia Centroamérica, pero en Panamá lo detienen y no tiene documentación. Y aquí se abre todo un desarrollo muy interesante sobre las personas migrantes, sobre el control que debe hacer los estados con relación a las personas migrantes. Y bueno, en el caso específico con relación al principio de legalidad, Panamá no tenía en su ley de migrantes una infracción con relación a extranjeros, en el caso puntual con relación a personas que ingresan a su territorio y que tengan que ser detenidos. O sea, no estaba tipificada esta infracción, ni menos era un delito. Entonces, tenían otro tipo de supuestos que tienen que ver más, por ejemplo, con digamos, contrabando, con tráfico ilícito de drogas, es decir, pero no tenían una regulación tan específica, tan detallada, tan comprensible con relación a los migrantes que están de paso y que están indocumentados. Y entonces lo detienen y le abre todo un procedimiento administrativo para luego deportarlo. Pero este señor Vélez Lor, digamos, además de mencionar ciertas deficiencias en el procedimiento, como que no ha sido debidamente informado de los cargos, como además que se le estaría vulnerando ciertas garantías de su derecho de defensa, menciona que Panamá, el Estado de Panamá, no habría respetado el principio de legalidad, porque no hay una infracción, digamos, precisa, comprensible, del comportamiento que él habría incurrido para poder sancionarlo, y en este caso deportarlo. Lo que hace la Corte, bueno, la Comisión declara digamos, admisible el caso y lo demanda ante la Corte Interamericana, y bueno, la Corte efectivamente determina que el Estado de Panamá no había respetado el principio de legalidad porque no tenía esa condición, que es una ley previa al comportamiento del señor Vélez Lor, y menos aún, y además, que esa ley no tenía un supuesto comprensible, detallado, de lo que se quería sancionar. De ahí que se declara, digamos, estimada la demanda y se condena al Estado de Panamá, entre otras cosas, por vulnerar el principio de legalidad, ¿no? Un caso muy interesante que, como les digo, tiene que ver también con temas de personas migrantes y indocumentadas, ¿no? Y el tema de la detención, que también siempre es un tema muy importante. Pero aquí lo importante es que vean que tanto el tribunal como la Corte verifican que las entidades de la administración cumplan con el principio de legalidad, ¿no? Que exista una ley, que tengan que cumplir esa ley, que tengan que, no solo la ley, sino la Constitución, y que además tiene que haber, en el caso de materia sancionadora, tiene que haber una tipificación precisa, comprensible, si no se estaría incumpliendo el principio de tipicidad. Y luego ingresamos a una segunda garantía sustantiva, que es el principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Las preguntas que siempre digamos, se hacen a nivel de doctrina es ¿y por qué regular el principio de interdicción de la arbitrariedad si ya tenemos la obligación de motivar? Inclusive recuerdo un texto del profesor García Enterría con otro profesor administrativista en España, donde entraba en una discusión de era innecesario reconocer este principio, porque ya la obligación de motivar conlleva el contenido de la interdicción de la arbitrariedad. Entonces, vamos a ver si realmente es eso, si es lo mismo interdicción de la arbitrariedad que la obligación de motivar. Y aquí un caso paradigmático de hace algunos años, pero muy importante, que es el caso de Juan Carlos Caligari Erazo. Es un miembro de las Fuerzas Armadas que fue pasado al retiro por la causal de renovación.
dentro de las formas para pasar al retiro, además de medidas disciplinarias, insuficiencia profesional, está los supuestos de pases al retiro por causal de renovación. Es decir, en estricto es una situación de que los cuadros de las Fuerzas Armadas, digamos, ya no es necesario contar con esos cuadros, porque lo que se busca es renovar a los altos mandos, y en fin, es una decisión que responde básicamente a un tema no de sanción, no están sancionando con el pase al retiro, sino más o menos con un tema de confianza, ¿no? Es decir, ya yo no confío en esta promoción de las Fuerzas Armadas y vamos a dar paso a otra promoción, y lo que voy a hacer es pasar a renovación a este otro grupo de altos mandos, ¿no? Pero lo que sucede y lo que sucedía hasta antes del caso Caligari Erazo era que era una situación totalmente discrecional, ¿no? Es decir, el presidente de la República, el ministro del sector, determinaban sin mayor justificación el pase al retiro por causal de renovación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Con este caso, y lo que hace el señor Caligari Erazo es demostrar que él no debió ser pasado al retiro por renovación porque, digamos, tenía un currículo importante, además porque había sido recientemente condecorado, tenía varios cursos, es decir, estaba, digamos, en la plenitud de su carrera, y no era justo, por lo menos el señor indicaba, que lo pasaran a retiro por renovación, que él, digamos, tenía todavía que dar mucho a las Fuerzas Armadas, y que no entendía el por qué se había pasado a renovación, y no se le explicaba el por qué. Entonces el tribunal, a partir de esta sentencia, marca un cambio de jurisprudencia. Como les decía, antes de esta jurisprudencia, el tribunal respetaba las decisiones del presidente y decía, bueno, se tomó la decisión, es una decisión de confianza y finalmente no hay por qué justificarlo de tal manera o de manera muy extensa, porque es suficiente con que la decisión sea tomada. A partir de este caso, por lo menos en el caso de pases a retiro por renovación, el tribunal dice que tiene que haber una justificación, y esto tiene que ver mucho con lo que ya les mencionaba la sesión pasada. Casi todas las decisiones de la administración necesitan una justificación, una fundamentación mínima para poder advertirse si la decisión está bien tomada o no está tomada de manera adecuada. A eso me refiero. Entonces, y el tribunal en este caso pues hace una revisión de lo que debe entenderse por discrecional y de lo que debe entenderse por arbitrario, y incorpora de manera mucho más precisa y completa el principio de interdicción de la arbitrariedad, que vamos a ver cuál es su contenido. Entonces, simplemente para situarnos en el contexto administrativo, mencionarles a manera previa que en sede administrativa existen dos tipos de actividad administrativa. Unas actividades regladas y unas actividades discrecionales. Esos son los dos grandes grupos. Evidentemente los libros, la doctrina desarrolla algunos supuestos más dentro de esos dos grandes grupos, pero siguiendo al maestro García Enterría, habría básicamente dos grandes grupos: los actos reglados y los actos discrecionales. Los actos reglados son aquellos en donde la ley dice cómo hacer las cosas a la administración. O sea, ya le establece pautadamente qué debe hacer, en cuánto tiempo lo debe hacer, qué etapas tiene que seguir, dónde participa el ciudadano, y se tiene que cumplir con esas actividades. Está arreglado el comportamiento de la administración. Pero hay cierta actividad que responde a las actividades discrecionales, que no son las actividades regladas. Es decir, en este supuesto de actividades discrecionales, la administración lo que tiene es no carta blanca o no carta abierta, pero tiene ciertos, digamos, ciertas ventanas donde puede cubrir cierta actividad que responde a un interés general o a la necesidad de asegurar el interés general. Entonces, si bien es cierto, en la actividad reglada ya está pautado el comportamiento de la administración, está arreglado lo que va a hacer, en las actividades discrecionales la administración tiene ciertos espacios donde puede, digamos, jugar con ciertas, no jugar, pero digamos, en términos muy coloquiales, es advertir ciertos vacíos y poder llenarlos a partir de los casos concretos que se le están presentando, ¿no? Entonces, en una actividad discrecional no están los plazos fijados
no están necesariamente en las etapas determinadas, y los casos que van llegando a la administración van a ir llenando esas etapas, van a ir llenando esas oportunidades y la participación de la ciudadanía. Pero finalmente lo que se busca, digamos, lo que siempre tiene que hacer la administración, tanto en actividad reglada como en actividades discrecionales, tomar una decisión que no sea arbitraria. O sea, la regla es que efectivamente la administración tiene la posibilidad de tener las funciones implícitas un poco más allá de la ley, pero nunca puede tomar decisiones arbitrarias, inclusive en casos de actividades discrecionales. Porque siempre la actividad de la administración, ya sea arreglada o discrecional, está sujeta a una crítica racional. Y es un poco verificar si la decisión está efectivamente tomada. Entonces, ¿qué implica arbitrario? Y el tribunal nos dice que es una decisión caprichosa, vaga, infundada, que no tiene un respaldo jurídico, pero también que es una decisión despótica, tiránica y carente de toda legitimidad. Y evidentemente esta decisión, que no tiene un sustento jurídico, que no tiene legitimidad, va a incurrir y va a ser contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que luego vamos a desarrollar. Pero en estricto, lo arbitrario es eso, una decisión que no tiene legitimidad, que no tiene fundamentación jurídica y que no responde a principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, simplemente para, digamos, fortalecer esta idea, la actividad de la administración puede ser reglada, donde no hay problemas, si se verifica si cumplen o no con lo reglado, pero en las actividades discrecionales se tiene que evaluar finalmente la decisión de la administración. Y esa decisión no puede ser arbitraria, es decir, no puede ser vaga, no puede ser ilegítima, no puede ser despótica, o sea, no, pues yo quiero retirarlo porque se me da la gana. No puede ser de esa forma, porque se incurre en arbitrariedad. Y tampoco se puede no sustentarlo jurídicamente en algo. Si yo no tengo la función, no podría hacer lo que se me está, digamos, yo no podría tomar una decisión con relación a una función que yo no tengo. Entonces, esto, digamos, reafirma un poco más el principio de legalidad, ¿no? La administración puede hacer aquello que la ley se lo permite y puede, dentro de esos márgenes que la ley se lo permite, realizar cierta actuación bajo los cánones de discrecionalidad o bajo márgenes de discrecionalidad, pero siempre y cuando la decisión que va a adoptar no sea arbitraria, no sea, como les digo, vaga, ilegítima, que no tenga fundamento y que sea, bueno, tiene que ser gobernado por razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, lo que hace el tribunal a partir de esto es reconocer que existe un principio que evita ese tipo de decisiones arbitrarias. Y lo que dice es que este principio lo que obliga es a, por un lado, a que la administración tenga que justificar, y ahí viene la motivación, pero además de eso tiene que buscar una situación de congruencia y de consistencia lógica, de coherencia y consistencia lógica con la decisión que se está tomando. Y ahí un poco viene la distinción con la obligación de motivar, ¿no? O sea, como lo habíamos visto en la sesión pasada y se lo reafirmo ahora, la motivación tiene que ver con la fundamentación objetiva. Si se está tratando un tema, yo tengo que referirme directamente a ese tema, tengo que referirme directamente al sujeto que se está investigando, por ejemplo, el tema sancionador, y tengo que explicar y descargar con relación a los alegatos que las partes me están efectuando. Pero eso es la obligación de motivar. Pero el principio de interdicción de la arbitrariedad va un poco más allá de esa obligación solo de motivar y de guardar respeto por lo alegado por las partes y de justificar en relación al caso concreto. Lo que busca, además de la motivación y la fundamentación, es que esa decisión tenga una consistencia lógica y una coherencia. Es decir, también ingresa y se gobierna por temas de coherencia, de congruencia y de consistencia lógica. De lo contrario, se estaría vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad. Entonces, no sé si hemos podido comprender que no es lo mismo interdicción de la arbitrariedad que la obligación de motivar. La obligación de motivar formaría parte de la interdicción de la arbitrariedad, porque además la interdicción de la arbitrariedad exige otro tipo de garantías que tienen que ver con la coherencia, la congruencia y la consistencia lógica de la decisión que se está tomando. Y el principio de interdicción de la arbitrariedad lo que busca finalmente, y les vuelvo a repetir, es que no se tome una decisión arbitraria, una decisión caprichosa, estas que no están fundamentadas jurídicamente y que son contrarios a sus principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces,
y para cerrar el caso, por lo menos a nivel del Tribunal Constitucional, en este caso puntual, como ya les mencioné, cambia el criterio del tribunal y dice que a partir de ahora, a partir de este caso en adelante, las decisiones de pase al retiro por causal de renovación tienen que tener una fundamentación, tienen que guardar cierta coherencia, cierta consistencia lógica, porque de lo contrario se va a incumplir este principio de interdicción de la arbitrariedad y se estaría vulnerando los derechos, entre otras garantías también del debido proceso en sede administrativa. Entonces declara fundada la demanda y determina que el señor Calegari se ha reincorporado a las Fuerzas Armadas, porque la decisión que se tomó por pase al retiro de renovación, en este caso no determina su reincorporación a las Fuerzas Armadas, pero dice que en casos futuros en donde se advierte una situación de incumplimiento de esos principios, se va a reincorporar a las personas. De hecho, hay varios casos en futuro donde se han reincorporado, inclusive en casos de situación de pases al retiro por renovación. Pero en este caso puntual no lo reincorpora, sino deja marcado el criterio. Y ese criterio es el que hemos advertido esta mañana. Y luego viene un caso de la Corte, y también un poco retomando el caso Calegari-Erazo. Este caso Baena, Ricardo y otros son trabajadores, son 270 trabajadores de Panamá. Un caso que fue conocido a nivel de la Corte y marca un hito muy importante en el reconocimiento del debido proceso en sede administrativa. Fueron 270 trabajadores que fueron despedidos por haber realizado actividades de proselitismo, no de proselitismo, pero digamos que haber hecho huelga, paros, haber, digamos, incurrido en una situación que para el Estado era incumplimiento de sus obligaciones laborales. Entonces, el señor Baena, Ricardo estaban, digamos, bajo un pliego de reclamos y estaban haciendo escalonadamente algunas protestas en contra del gobierno panameño, pero inmediatamente el Estado panameño los despide, abre un procedimiento administrativo y despide a los 270 empleados públicos. Ellos indican que agotaron la vía judicial en Panamá, no tuvieron un resultado positivo, en estricto, y tuvieron que recurrir a la Comisión y a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana, entre otros derechos que ellos, digamos, solicitan que se cautele, hablan sobre el hecho de que la administración no habría cumplido con el principio de legalidad y en estricto con respetar los límites a la discrecionalidad, ¿no? Entonces la Corte ya ingresa, y como ustedes ven, no solamente a cautelar que se respete la ley, sino que dentro de esos márgenes de discrecionalidad se respeten principios básicos y sobre todo se respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces reafirma una idea que es clave y que debemos tenerlo en cuenta. Que si bien es cierto, es posible que la administración tenga márgenes de discrecionalidad que deben ser permitidos por la ley, esta actividad discrecional de la administración no puede irse más allá de ciertos límites. Y un límite importante es el respeto a los derechos humanos. De lo contrario, esa decisión que adopte la administración si incumple el respeto a los derechos humanos estaría siendo arbitrario. Un límite de la discrecionalidad es el respeto a los derechos humanos. Y luego dice que la administración no puede invocarse, no puede, digamos, bajo la finalidad de perseguir un interés público, el orden público, pueda desconocer ciertas garantías de los administrados, ¿no? Es decir, está bien, tu administración tienes la posibilidad de manejarte bajo ciertos márgenes de discrecionalidad, porque evidentemente la temática te lo permite, porque la ley te lo faculta de alguna manera tener ciertos espacios de discrecionalidad. Pero tu administración no puedes, invocando un fin como el orden público, el interés público, tú no puedes desconocer garantías de los administrados, porque eso también va en contra de los límites que debe tener la administración cuando hace actividad discrecional. Entonces, tenemos dos límites.
el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y además que no se puede ir más allá, digamos, sustentado en el interés general, en el orden público, vulnerando garantías de los administrados. Por ejemplo, en el caso sancionador, y tiene que ver con este caso, en Vaina Ricardo, dijo que la administración no puede dictar actos administrativos sin pues, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y las garantías del debido proceso a estas personas, ¿no? Y aquí, un poco para cerrar el caso Vaina Ricardo, el tribunal advierte en principio que se incumplió el principio de legalidad, es decir, no estaba tipificada la falta, que no se les había permitido ejercer su derecho de defensa a los 270 trabajadores y que la administración había inventado un procedimiento ad hoc para poder despedirlos. Entonces, evidentemente la Corte Interamericana, entre otras cosas, determinó que el Estado de Panamá estaba incumpliendo la Convención Americana y estos criterios que también han sido reconocidos en su ordenamiento jurídico interno, que tienen que ver con el principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad y estos límites a la discrecionalidad de la administración. Y aquí un poco volver a este caso Calegari Erazo, porque es importante a partir de esta segunda idea de la Corte Interamericana, y es que, y esto ha sucedido muchas veces, y es que ha justificado en la necesidad de proteger el interés general, en proteger el interés público, muchas veces se regulan procedimientos que no respetan las garantías del debido proceso. Entonces, ¿qué es el interés público? Bueno, hay toda una discusión doctrinaria de cuáles son los límites, cuál es su contenido. Yo aquí un poco traigo lo que dice el Tribunal Constitucional, que bien o mal es un poco el parámetro que nos puede guiar, o por lo menos consensuadamente tomarlo como un nivel inicial de comprensión de lo que es el interés público, y simplemente dice que el interés público es aquello que beneficia a todos, ¿no? Que es un fin del Estado y que es una condición necesaria del ejercicio de una potestad discrecional. Entonces, lo que hace el tribunal es invertir la idea, ¿no? Es decir, solo voy a dar potestad discrecional o actividad discrecional a la administración cuando se tenga que respetar un interés público. Pero no es cualquier interés público, sino es un interés que beneficia a todos, ¿no? En este caso, Calegari Erazo, que tiene que ver con el pase, retiro, renovación de este miembro de las Fuerzas Armadas, el tribunal precisa eso, hace toda una descripción de lo que es arbitrario, de lo que es discrecional, y hace una clasificación de los ámbitos de discrecionalidad. Hay una discrecionalidad menor, una discrecionalidad intermedia y una discrecionalidad mayor. Y cuando mayor sean los ámbitos de discrecionalidad que la ley permite, se necesita y se requiere una mayor justificación del caso. Cuando son menores, no es que no se necesita justificación, pero también se necesita una justificación, pero cuando es mayor, aún con mayor digamos, exigencia y obligatoriedad, la administración tiene que hacer una justificación mucho más completa, mucho más, que digamos asegure el respeto de las garantías del administrado. Si no, se está incumpliendo el principio de intervención de la arbitrariedad y también la obligación de motivar las decisiones. Y bueno, en este mismo caso, reafirma lo que ya la Corte les había, lo que yo les había dicho que la Corte había señalado, y es que sustentado en el interés público, en el orden público, la administración no puede desconocer garantías del administrado, sino que al contrario, la discrecionalidad tiene que parametrarse dentro del interés público. Eso aquello que beneficia a todos. Muchas veces es un poco, digamos, no es poco, pero es difícil entender qué es el interés público en determinados procedimientos, pero es importante tener en cuenta que la administración no puede vulnerar derechos de las personas, no puede vulnerar las garantías de un procedimiento administrativo, porque si no está yendo más allá de esos márgenes o límites de la discrecionalidad. Entonces, es importante que, solo un momentito, es importante que sepan que la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional están muy pendientes de evaluar que la actividad de la administración, sobre todo la actividad discrecional, que es aquella que no está arreglada, pautada, como les dije, responda y respete derechos de las personas. Uno de esos derechos es el debido proceso y sus garantías. Y que no puede la administración, bajo esta necesidad de discrecionalidad, irse más allá del interés público, que tiene que tener como límite también el interés público. Okay, sí, de acuerdo. Sí, doctor, como usted decía, la administración no puede o no debería, ¿no? Pero sin embargo,
existen gobiernos locales que aprueban ordenanzas modificando leyes de gobierno nacional y el reglamento. O sea, sí pueden, lo hacen, y lo que es peor, el administrado vota la vía administrativa al Poder Judicial, y el Poder Judicial le da la razón a la administración. Entonces, también quería comentarte, por ejemplo, el informe defensorial 133, uso y abuso de la autonomía municipal. Es un informe muy completo, didáctico, más de 500 hojas, pero lamentablemente los gobiernos locales no le han hecho caso, el Ministerio Público tampoco, y el Poder Judicial tampoco, ¿no? Entonces, y más aún, la Defensoría no ha hecho las acciones de constitucionalidad. Creo que ahora no lo hacen por un tema de discrecionalidad, ¿no? No sé, ¿usted qué opina al respecto? Muy bien, gracias, doctor, por la pregunta. Con relación bueno, al tema de... son dos preguntas en realidad. Uno tiene que ver con el tema de... sí, pues es un tema, el derecho siempre es un debe ser, ¿no? Lamentablemente en la realidad puede suceder algunas cosas que no van en esa línea de congruencia con lo que debe ser. Evidentemente, pues, si no hubieran problemas de incumplimiento de legalidad, de incumplimiento de esos principios, pues de repente no los estaríamos estudiando, ¿no? Y la idea es un poco, pues, ir calando poco a poco en la mayor comprensión de los principios, por lo menos a nivel de este tipo de actividades, ir viendo que la administración cada vez tome decisiones más justas y que también los órganos jurisdiccionales pues cumplan con respetar estos contenidos mínimos, ¿no? Evidentemente casos paradigmáticos de incumplimiento de gobiernos locales, de legalidad, de constitucionalidad, hay varios, ¿no? Este informe defensorial de uso y abuso de la autonomía municipal refleja muchos de esos casos. Y con relación, y esto un poco va con relación a su segunda inquietud, y es que la Defensoría de repente no está logrando los resultados que se esperaban. Yo no sería, y es un poco el tema de ver cómo es el vaso, ¿no? Cuando está a la mitad. Y esto en principio, reconociendo lo que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y aquí en paréntesis, yo trabajo para esta institución y sé un poco trasladarles la naturaleza de esta institución. La Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene un poder coercitivo vinculante. Es decir, nosotros no podemos exigir a la administración o a cualquier entidad pública cómo tiene que hacer las cosas. Lamentablemente no tenemos esa facultad. Y justamente la naturaleza de la Defensoría es esa, ¿no? Es generar cambios no tanto por órdenes, sino por convencimiento. Y eso es lo que en doctrina se llama la magistratura de la persuasión. Es decir, yo le digo al funcionario, al juez o cualquier entidad pública, oye, por si acaso la decisión que estás tomando no es la más correcta de acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional. Yo creo que tienes que tomar una decisión más adecuada, tienes que respetar derechos fundamentales, porque yo como Defensoría no te voy a sancionar, pero si el ciudadano se activa, digamos, el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales pueden generar una situación de responsabilidad a ese funcionario que esté emitiendo una resolución equivocada, y puede inclusive cuestionar judicialmente la decisión a nivel del Poder Judicial. Entonces, lo que trato de decirles es que la Defensoría yo creo que hace un trabajo principalmente a mediano o largo plazo y muchas veces también a corto plazo, pero no tenemos el poder coercitivo vinculante para poder cambiar muchas veces de manera inmediata, como se quisiera, algunas situaciones de incumplimiento, de vulneración de derechos. Y solamente para terminar, doctor, permítame, con relación a las demandas de inconstitucionalidad, efectivamente la Defensoría tiene el poder, la legitimidad para demandar la inconstitucionalidad de normas. Pero, ¿cuál es la lógica? Y justamente esto es un poco el criterio. Nosotros, y yo trabajo para el órgano que evalúa las solicitudes de demandas de inconstitucionalidad, y es que nosotros no podemos convertirnos como Defensoría en abogados litigantes al solo pedido de la parte de cualquier ciudadano. Es decir, además de hacer una evaluación concreta sobre el caso si amerita demandarse, hay que ver la necesidad de éxito. Yo soy muy, digamos, señalarles de que, por ejemplo, la Defensoría no puede ir a perdedor en una demanda de inconstitucionalidad.
¿Por qué? Porque se puede deslegitimar eso que ha construido a través de los años. ¿Qué pasaría si el ciudadano advierte que la Defensoría de las 10 demandas que presenta al año pierde las 10 o pierde 8? Entonces ya no va a ir a presentar sus demandas de inconstitucionalidad. Eso es por un lado un criterio que también se toma, es decir, que la Defensoría va ganador en una demanda de inconstitucionalidad. Y para ir a ganador ha generado ciertos criterios, no tanto la discrecionalidad, sino más el tema de la necesidad y la oportunidad de presentar la demanda en un caso concreto. Es decir, si hay la posibilidad que el ciudadano lo presente, y en este caso, por ejemplo, en los amparos, el ciudadano puede presentar la demanda. La Defensoría lo que puede hacer es acompañarlo a través de un informe, puede acompañarlo presentando lo que se llamaba un amicus curiae, y ahora estamos yendo a un informe, digamos, informes defensoriales también. Pero lo que hace la Defensoría es acompañar. Si el ciudadano lo puede hacer, la Defensoría lo acompaña. Y en el caso de demandas de inconstitucionalidad, como les digo y les reitero, nosotros no podemos ir a perdedor, porque generaríamos una situación de deslegitimidad que, bien o mal, con los años hemos ganado a tener, por ejemplo, hasta el momento 25 demandas planteadas y tenemos un 96% digamos, de efectividad. Y también algo que es un criterio importante tener en cuenta es que nosotros demandamos cuando se protegen derechos fundamentales, no temas tan de legalidad, sino que por nuestra naturaleza, por lo que somos, órganos protectores y defensores de derechos humanos. No podríamos demandar simplemente por situaciones de incompatibilidad de la Constitución si es que detrás no se está vulnerando derechos fundamentales. Eso es un poco, de manera muy sucinta, una diligencia con relación a la Defensoría. Sí, dígame, doctor. Quería ubicar en todo el expuesto un ejemplo práctico. Por ejemplo, las municipalidades tienen competencia en el otorgamiento de las licencias municipales. Pero hay propietarios, por ejemplo, que piden licencia por un restaurante, pero se dedican a vender trago, cantinas, vulneran la licencia. La autoridad municipal saca la resolución de cierre definitivo por reiteradas veces que hace, y sin embargo los propietarios se amparan, ponen una acción de amparo en el sentido de que se les está quitando el derecho al trabajo. Un ejemplo práctico para que usted pueda aplicar todo el conocimiento que nos ha impartido, por favor. Sí, claro, efectivamente, doctor, y eso se presenta, es un poco para explicarles, por ejemplo, que otra de las líneas que vemos en Argentina en asuntos constitucionales en la Defensoría es el tema de seguridad ciudadana. Y un gran problema puntual, medular, es que las municipalidades, como se señala, van y clausuran locales, por ejemplo, bares, prostíbulos, y estos locales van digamos, al Poder Judicial y vía medidas cautelares en un proceso de amparo logran la reapertura del local. Entonces, ahí, ¿qué advertimos, ¿no? O cuál es, digamos, a priori, preliminarmente, cuál es la situación? Y creo que, por lo menos de algunos casos que hemos revisado puntualmente, dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces las municipalidades no están cumpliendo con motivar adecuadamente los cierres de los locales. O en todo caso, no hacen los cierres cumpliendo ciertas formalidades preestablecidas en ley. No estoy diciendo que lo hagan mal en todos los casos, sino que hay casos puntuales donde también se advierte situaciones donde esos cierres son no cumpliendo lo que la ley determina, no cumpliendo ciertos parámetros de procedimiento. Y evidentemente el juez al revisar la decisión tomada por la administración va a determinar que por un tema de debido proceso, no cumplimiento de garantías del debido proceso, va a anular la decisión y se va a reaperturar el local. Claro, en el caso de las medidas cautelares es porque muchas veces, y también sucede, y es otro punto crítico, que hay jueces que de repente no hacen una revisión concienzuda, profunda de determinadas decisiones y, digamos, buscando proteger un derecho como el derecho a la libertad de trabajo, dan la posibilidad de reaperturar ese tipo local. Entonces, creo que hay problemas en ambos lados. Hay la necesidad de asegurar que las decisiones de las municipalidades, por lo menos en cierre locales, sean lo más, digamos, respetuosos de la legalidad, se cumpla con las formalidades preestablecidas, pero también hay la necesidad de fortalecer, digamos, las decisiones de los jueces, que muchas veces, por tratar de asegurar o proteger derechos como la libertad de trabajo,
en el fondo están dañando a la sociedad porque están reaperturando locales pues, como prostíbulos, bares, que generan esta situación de inseguridad, porque ahí se genera una situación de... ahí se planean los delitos, ahí se conocen los delincuentes, ahí se forman los delincuentes, además de, claro, los establecimientos penitenciarios y todo eso. Entonces, como ven, en el sistema, en el ordenamiento jurídico, pues lamentablemente siempre hay puertas falsas, por decirlo de alguna manera, en donde se permite que malas decisiones se adopten y que esto genere una situación de réplica a nivel judicial y en fin, se genera toda una situación problemática que daña en estricto bienes jurídicos tan importantes y en este caso la tranquilidad pública. Entonces, más o menos no sé si va por ese lado un poco el ejemplo que usted nos daba, doctor, de que efectivamente las decisiones de la municipalidad muchas veces tienen problemas, otras no teniendo problemas, lamentablemente los jueces no las comprenden o no las hacen valer. Creo que es esta necesidad de mayor comunicación a nivel de la administración que también es importante. Por lo menos, bueno, y aquí el año que viene vamos a sacar un informe sobre estos temas, tema de licencias de funcionamiento en locales, que tienen que ver con seguridad ciudadana, y sería importante que también lo revisen en ese momento. Pero bueno, por un tema de... Sí, quería hacer una crítica sobre un boletín en 2011 de boletín de abogados. Habla el tema, por ejemplo, de la protección constitucional de ser juzgado en un plazo razonable, como la tramitación procede ante la instancia, rapidez, la tramitación. Y aparte también dice que la rapidez podría ser más restricción irracional, arbitraria a las cosas. ¿Cuál es el plazo razonable? Dice, ¿no? También dice la protección constitucional del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la contradicción intrínseca, la alusión plazo que existe en un lapso de tiempo definido, horas, días, semanas, meses, años, sujetos, cada caso. Y después el juez constitucional de la protección de discusión, esperemos que nuestros jueces constitucionales están a altura de servicio de desafío. Aparte de otra cosa, yo tengo una oportunidad de haber trabajado también en un módulo de defensa del consumidor muchos años. También son cosas, temas administrativos, por ejemplo, el tema de CEDAPAL, Luz del Sur, en el norte, cobros y abusos con los usuarios que hay. Por ejemplo, los plazos que le dan 15 días, 30 días, a veces no se cumplen. Se van a las instancias y van a la defensoría puede, a veces, como dicen, es improcedente, impugnable. Gracias. Sí, gracias, doctor. Y claro, en relación al tema del plazo, y aquí solamente para un poco responderle su duda, yo he participado de discusiones doctrinarias y algunas también sobre algunas que planteaban la modificatoria de los plazos administrativos. Y evidentemente si le preguntamos a muchos que trabajan en la administración pública nos dicen pues 30 días no es suficiente, más aún si tenemos problemas de archivos, si tenemos problemas en la determinación de algunas funciones en algunas entidades, o muchas veces los temas son muy complejos. Y creo que en estricto muchos de esos argumentos pueden ser muy ciertos. Evidentemente hay casos puntuales donde los plazos de 30 días son muy cortos, ¿no? Pero también hay casos donde se advierte una situación de negligencia de parte de algunos funcionarios públicos que teniendo un plazo de 30 días pues esperan los últimos 5 o 10 días para recién poder atenderlo, resolverlo. Yo creo que lo que hay que hacer es, como les decía, cuando empecé esta sesión, y es que yo no creo que un juez pueda anular un acto administrativo cuando simplemente se incumple el plazo. De hecho, hemos visto un caso en la sesión pasada cuando se fue mucho más allá de los 30 días hábiles para poder determinar la responsabilidad de un funcionario. El tribunal no dijo que por incumplimiento del plazo se anule el acto administrativo de sanción, sino simplemente dijo, bueno, habrá responsabilidad de la comisión por haberse demorado, pero además lo que hizo fue evaluar la complejidad del asunto. O sea, determinó, bueno, en este caso evidentemente en 30 días no se podría resolver, y hace una exhortación en la parte del fallo donde dice que se debería regular, ¿no?, más allá de 30 días plazos, por ejemplo, para investigar la determinación de responsabilidades administrativas, porque 30 días es un plazo muy corto, donde, sobre todo en casos complejos donde de repente están más allá de un investigado o el hecho concreto es difícil de probar y hay la necesidad de mayor diligencia. Entonces, yo creo que
Si bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico determina 30 días, yo creo que si el caso es muy complejo, haciendo una lectura de forma concordante con la Constitución política, se podría posibilitar que en algunos casos concretos, determinando la complejidad del caso, se pueda esto ampliar un poco más. Y como les digo, yo creo que no hay una declaratoria de nulidad del acto simplemente por el incumplimiento del plazo. Lo que va a hacer generalmente es generar una situación de responsabilidad si es que se advierte que se ha ido más allá del plazo. Pero si se advierte que ha sido diligente el funcionario, que el plazo era demasiado complejo y tenía que ir más allá de los 30 días, pues evidentemente de repente no va a haber sanción tampoco. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso, y esto marca un poco la idea original que les señalaba. Hay que leer el debido proceso en sede administrativa más allá de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay que leerlo con las otras fuentes del derecho que la alimentan, porque si no, hacemos una lectura legalista de lo que es el debido proceso, que tiene básicamente 3 órdenes en sede administrativa de la Ley de Procedimiento, y que, como hemos visto, es mucho más allá de eso. Y hay criterios ya a nivel de corte, de jurisprudencia del tribunal, que remarcan cuál es el contenido de esas garantías, ¿no? Entonces, vamos a avanzar en ese sentido. Bueno, y luego finalmente el tema de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí les he traído 2 casos del Tribunal Constitucional. Uno es el caso González Costa y Marta Ojeda. Son 2 trabajadores de una entidad pública que fueron despedidos o separados de su cargo, y cuestiona que la decisión que se adoptó para separarlos fue lo más, digamos, no guardó un criterio, o no respetó los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, agotando la vía judicial, las primeras instancias llegaron al Tribunal Constitucional, y el tribunal lo que hace es, pues, básicamente analizar qué implica el principio de razonabilidad y proporcionalidad, y en esta sentencia puntual, y luego en la otra que vamos a ver, hace una precisión de que no son lo mismo, y yo particularmente considero que no son lo mismo. Pero cuando vemos en esos del tribunal, vemos principio de razonabilidad y proporcionalidad, y muchas veces lo asumen como uno solo. El tribunal dice que, si bien es cierto, preliminarmente se puede establecer que hay una similitud entre ambos, hay una distinción muy importante. Ya les adelanté un poco. La razonabilidad tiene que ver con la decisión final que se adopta. Es decir, que la decisión que adopta la administración tiene que ser razonable, porque tiene que guardar cierta coherencia con un bien que es importante en un Estado constitucional, como es la justicia. Lo que se busca finalmente en las actuaciones de la administración es que ellos adopten una decisión justa, y la razonabilidad lo que asegura es que esa decisión pues realmente sea justa y sea, digamos, respetando los derechos de las personas, y que no sea arbitrario. Entonces, el tribunal reafirma la idea de que la razonabilidad tiene que ver básicamente con la decisión, y más bien la proporcionalidad tiene que ver con ese tránsito en la toma de la decisión. Entonces, es un estadio previo a la toma de decisión, que tiene que ver con la necesidad de ponderación entre lo que se ha cometido y la decisión que se va a tomar, o entre lo que se está evaluando y la decisión que se va a tomar. En el tema sancionador es un poco más claro la proporcionalidad, porque ante la gravedad de una infracción, pues tiene que haber una gravedad de sanción, o si no hay gravedad, tampoco tendría que haber gravedad en la sanción. Entonces, esa es la proporcionalidad. La proporcionalidad es el camino previo a la toma de una decisión, que tiene que guardar cierta ponderación entre los hechos que se están evaluando y la decisión que se está tomando. Pero la razonabilidad finalmente busca asegurar que la decisión sea justa, ¿no? Sea justa, y en el caso en sede administrativa, pues respete, busque, que es el interés general, que es el beneficio para todos, ¿no? Eso es, digamos, en estricto, de manera muy breve, esta distinción muy sutil que hace el Tribunal de Razonabilidad y Proporcionalidad, que, como les digo, yo lo comparto. No son lo mismo. Hay muchas, evidentemente, una decisión que no guarda proporcionalidad no va a ser razonable. O sea, si no se ha cumplido con esta ponderación mínima, finalmente lo que se va a adoptar es una decisión injusta. Y lo que se va a lograr, lo que se va, digamos, a llegar es que tampoco se cumple el principio de razonabilidad. O sea, hay una relación muy cercana entre ambos, pero en estricto, técnicamente,
no son lo mismo porque tienen que ver con estadios en la toma de decisión distintos. Razonabilidad con la decisión, que busca justicia, y proporcionalidad con esta situación previa a la toma de decisión que tiene que ver con la ponderación y guardar ponderación entre lo que ocurre y lo que se está decidiendo. Y aquí, digamos, no olvidar y recordarles que el principio de razonabilidad tiene pues 3 subprincipios claves básicos que siempre el tribunal los analiza y los analiza mucho los casos, y que he visto con buenos ojos, por ejemplo, que tribunales como Indecopi o el tribunal de OCE ya están ingresando también a hacer aplicación del principio de razonabilidad en sede administrativa. Es, por ejemplo, el tema de la idoneidad o adecuación, es un primer subprincipio, el tema de la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Brevemente, idoneidad o adecuación tiene que ver con que la decisión que se está adoptando sea idónea, sea digamos, directamente relacionada con el hecho que se está abordando, ¿no? Es decir, efectivamente va a lograr un resultado en relación a lo que la materia que está siendo controvertida. O sea, tiene que haber una idoneidad del medio que se está empleando. Si no hay esta idoneidad, pues se está incumpliendo con el principio de razonabilidad. La necesidad tiene que ver con que no hay otra forma de solucionar el problema si es que no se adopta esa decisión. O sea, es necesario tomar esa decisión, es necesario adoptar esa medida, porque de lo contrario se estaría generando una situación de incumplimiento, se estaría manteniendo la vulneración del derecho. Entonces, primero tiene que ser una medida que guarde una idoneidad con lo que se está buscando, es decir, que tenga una relación directa con lo que se está buscando. Se va a lograr, por ejemplo, no sé, siempre pongo en clase el tema de esta prohibición de que se prohíban perros en algunos parques, en algunos locales municipales. Entonces, evidentemente una ordenanza que prohíbe pasear perros tiene una idoneidad porque va a evitar que se ensucien los parques. La pregunta que viene es, ¿realmente hay una necesidad de que se prohíban a los perros para los parques? Es decir, sí, la medida tiene que ser que ya no existan perros no puede haber otra medida. Y finalmente, el criterio de la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, la medida que estoy adoptando realmente guarda coherencia con la decisión que estoy adoptando o con el hecho que se está cautelando, y sobre todo que no se esté afectando por derechos fundamentales. Eso es el principio de la proporcionalidad. Y nuevamente les reitero, tiene que ver con una medida que sea idónea para cautelar o para solucionar ese problema, ese conflicto que se está advirtiendo. Tiene que haber la necesidad de adoptarla, porque si no, no hay otra forma y se va a seguir vulnerando derechos. Y finalmente tiene que guardar coherencia, proporcionalidad con relación a lo que se está cautelando. Eso es en estricto un principio de razonabilidad. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle en este caso Rodolfo Luis Oroya Gallo. Bueno, el caso González Costa, que es el que les comentaba, el tribunal declaró fundada la demanda y determinó que sean repuestos, porque no se había cumplido con tomar una decisión justa, no se habían evaluado ciertas pruebas, y finalmente determina su reincorporación a su centro laboral. Y este caso, para finalizar, este es el caso de este alumno de una universidad privada que fumó marihuana en su campus. Un caso muy sonado, un caso que generó muchos artículos, mucho debate, si la decisión del tribunal fue lo más adecuado. Bueno, es un chico universitario que las autoridades de la universidad privada lo encontraron fumando marihuana en el campus. Y se le abre todo un proceso disciplinario, un proceso sancionador, y determina su cese, su retiro de la universidad. Entonces, el chico considera que es una decisión injusta, que no guardó proporcionalidad porque él no tenía antecedentes, era la primera vez que se le encontraba fumando marihuana en el campo, y en fin, hace un cuestionamiento, una contradicción a la decisión de la administración, y luego va hacia sede judicial y finalmente llega al Tribunal Constitucional. Cabe mencionar que en las 2 primeras instancias judiciales antes del tribunal se confirmó la decisión, es decir, en ningún momento se le dio una situación a favor de este alumno. Pero el Tribunal Constitucional
En este caso puntual, analiza creo que dos temas muy importantes para poder revertir esta decisión de separar definitivamente al alumno de esta universidad. El primero es el tema de la legalidad, y esto es un caso muy emblemático porque marca un hito con relación a la legalidad. Y es que determina que en el estatuto, en el reglamento de la universidad, no estaba establecido expresamente una falta como fumar marihuana. Pero no es que necesariamente tenga que estar establecido una falta que es fumar marihuana dentro del campus universitario, sino que el tipo de infracción que estaban adoptando para retirarlo era un tipo que no era comprensible, que era muy abierto, que era incumplir normas de conducta y que genera una situación de no buenas costumbres, es decir, usaba una tipología que no era dentro de los cánones de tipicidad permitido. Entonces el tribunal dice, pues no puedes, ¿cómo el chico va a saber, uno, si es que no está expresamente señalado que no puede consumir drogas, pero aún el tipo que estás usando para sacarlo de la universidad es un tipo muy abierto, es un tipo que no es comprensible, evidentemente hay una situación con incumplimiento del principio de legalidad. Y luego tiene que ver con la decisión que se ha adoptado y la razonabilidad de la decisión que se ha adoptado. Dice que no se tomó en cuenta, por ejemplo, los antecedentes de buenas notas del alumno, que no se tomó en cuenta que este alumno nunca tuvo un problema disciplinario en la universidad, que además este alumno mencionaba, bueno, que era la primera vez que estaba consumiendo marihuana dentro de la universidad. Y bueno, finalmente, bajo esa lógica de que la decisión, bajo el principio de razonabilidad, tiene que asegurar su justicia, el tribunal determinó que la decisión de separar definitivamente al alumno no era una decisión válida para este caso concreto, porque dijo que no es justo, era la primera vez, era muy drástico, no se guardaba una proporcionalidad estricta con relación al hecho que había cometido. Entonces, y aquí el tribunal determina que, digamos, la universidad emita otro tipo de sanción al alumno, que no sea la separación definitiva, y pues determina la reincorporación del alumno a la universidad. Pero algo clave que hizo el tribunal y que es importante tener en cuenta es que determinó cuáles son las reglas para aplicar adecuadamente la razonabilidad, por lo menos en el tema sancionador disciplinario. Y aquí dijo son 3 pasos que sí o sí se tienen que cumplir, si no evidentemente se está incumpliendo con la razonabilidad y la decisión no va a ser justa. En primer lugar, tiene que ver con la elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación. Es decir, tengo que yo tener las normas adecuadas y que estén vinculantemente y directamente relacionadas con el caso que voy a solucionar. Y además tengo que interpretar bien esas normas. Interpretación conforme al sistema de fuentes del derecho, que es también interpretación conforme a la Constitución, y tiene que haber una interpretación correcta. Es decir, primero elegir adecuadamente las normas e interpretar. En segundo lugar, tengo que comprender muy bien los hechos que rodean el caso. No puedo pues hacer suposiciones sobre hechos que no están establecidos en el caso, no puedo recortar hechos, es decir, tengo que comprender muy bien los hechos que se están evaluando, que se están evaluando. Y finalmente, en la decisión que voy a adoptar, ya se determina, efectivamente se determinó que la persona incurrió en una infracción, pues esa medida que yo voy a adoptar tiene que ser la menos posible, la menos afectante a los derechos de la persona que está siendo investigada. Es decir, aquí reafirma el tema de la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Si ha habido una gravedad de lo cometido, pues evidentemente le corresponde una gravedad en la sanción, pero si no ha habido una gravedad de lo cometido, pues habría que evaluar otros tipos de condicionamientos para ver si se toma otra medida menos gravosa, por lo menos que responda y que respete derechos fundamentales. Entonces, en este caso puntual, hace ese desarrollo del principio de razonabilidad que creo que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Las conclusiones, que siempre es un poquito importante poder reafirmar algunas ideas. No olvidar que cuando hablamos de garantías sustantivas o materiales, pues estamos hablando de garantías de 2 tipos, que como les digo, para mí son básicamente unas generales aplicables a cualquier procedimiento administrativo y unas específicas
que tienen que ver más con procedimientos administrativos, sancionadores, disciplinarios, ¿no? Hemos hablado sobre el principio de legalidad, que es en estricto la vinculación de la administración a la Constitución y que la administración tiene que desarrollar funciones preestablecidas en la ley, es decir, la administración no puede hacer más allá de lo que la ley le permite y evidentemente respetar a la Constitución. Hemos hablado sobre el principio de intervención de la arbitrariedad, que no es lo mismo que obligación de motivar, porque la obligación de motivar es una parte del principio de intervención de la arbitrariedad, y la arbitrariedad también tiene que ver con coherencia lógica y tiene que ver con congruencia en la toma de decisión. Y finalmente hemos abordado el tema de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que, como les digo, son, si bien es cierto, comprensibles o mencionados casi siempre de manera conjunta o entendidas de manera como sinónimo, hay una distinción técnica muy importante. En primer lugar, la razonabilidad tiene que ver con la toma de la decisión, ¿no? Para buscar justamente la justicia en ser administrativo, y la proporcionalidad tiene que ver con esas etapas, en la etapa previa, en la toma de la decisión, donde tiene que guardarse cierta proporcionalidad en la medida, donde se tiene que guardar cierto respeto a la medida que se está adoptando, es decir, si es idónea, si es necesaria y si es proporcional. Y bueno, y con esto, claro, sin prejuicio de las preguntas que puedan haber, y yo espero que les haya podido ser de mucha comprensión. Sí, dígame. Doctor, más que una pregunta, una recomendación. Como usted ya nos ha dicho los requisitos para hacer la acción de autoridad, la Defensoría del Pueblo, no sé si podría tomar en cuenta hacer la acción funcional contra el decreto legislativo 1029. Tenerlo en cuenta, no sé. Bueno, sí, claro, efectivamente, muchas gracias, y de hecho, evidentemente, vamos a tomar en cuenta lo que usted nos dice, ¿no? Y solamente para terminar, la verdad, nuevamente agradecer al Centro de Estudios de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Sí, diga. Sí, buenos días, una pregunta. ¿Qué pasa si el administrado inicia una petición, pero dentro de la petición es una de carácter indemnizatorio y no está dentro del TUPA, de la administración pública? Y pasaron los 30 días, se coge el silencio administrativo negativo, pero a sabiendas que no existe un procedimiento administrativo específico para la pretensión incoada, que es en este caso de carácter indemnizatorio. La petición devendría en improcedente y se afectaría en este caso el debido procedimiento. Gracias. Sí, muchas gracias. Claro, evidentemente si el administrado en realidad está pidiendo algo que no está regulado en el TUPA es porque no existe el procedimiento para poder, digamos, o haya la posibilidad de que la administración tenga que hacer alguna evaluación con relación a lo que está presentando. Yo creo que lo que debería hacer la administración es básicamente entenderlo como un derecho de petición, es decir, y eso es un poco la regla, ¿no? Cuando no está establecido en el TUPA un procedimiento y el administrado ingresa un documento pidiendo algo que no, digamos, que no constituye un servicio o una función de la administración, lo que debe hacer la administración es básicamente contemplarlo como un derecho de petición y responderlo en esos términos. Evidentemente, si la administración incumple, por lo menos corresponderle, yo creo que no se estaría cumpliendo con el silencio negativo, en realidad se estaría vulnerando su derecho a la respuesta, ¿no? Porque el derecho a la petición lo que engloba es básicamente un derecho a la respuesta. Entonces, si la administración no le responde, no es que esté incumpliendo con una obligación que genere una situación de poder acudir en sede judicial para pedir ese beneficio o ese derecho, porque en realidad en el TUPA no está marcado el procedimiento. Lo que tiene que hacer es básicamente cuestionar a través de un amparo o exigir que la administración le responda a ese pedido que está haciendo. Sería un derecho de petición pura, por lo menos yo lo entiendo en ese sentido. Y aquí un poco el tema es que solo se generan silencios cuando hay la posibilidad de que la administración haya dejado de hacer algo que la ley sí le establece o la ley sí se lo permite, ¿no? Si no, estamos frente a un derecho de petición pura. La administración no tendría por qué contestar algo y sujetarse, digamos, a reglas de silencio negativo si es que no está obligado a responder algo.
lo que tiene que hacer es básicamente responder porque es un derecho de petición del ciudadano. Que esté equivocado, que no haya previsto la regulación del TUPA, ya es un tema de conocimiento de la norma del ciudadano, pero que hay la obligación de responderle, hay la obligación de responderle. Y si no le responden, evidentemente puede ir a la sede judicial, como ha habido casos, donde por derecho de petición se le exige a la administración que responda a esos pedidos, ¿no? Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Y bueno, yo solamente nuevamente agradecer, como les digo, espero que les haya sido de utilidad. Yo quedo a su disposición, además, para cualquier consulta que me puedan hacer por correo, y siempre, como les digo, va a ser un placer poder contestarles cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Buenos días, doctores exonerativos del Centro de Capacitación y Estudio Parlamentario. Agradecemos realmente una de las más interesantes exposiciones que nos lleva el año.